Entonces aquí, esta cuestión de aquí, esta es la que me interesa, ¿no? Y dice acá, mm, entonces, esto, digamos, como aquí tenemos nosotros el planteamiento del problema que va a tratar de resolver Spinoza, yo creo en gran medida a lo largo de su obra, tanto parte de la ética como de la filosofía de Spinoza va a intentar resolver esto. Entonces, quiero partir de aquí, luego hablar un poquito acerca de la vida de Spinoza. Pero antes, como cuáles son los problemas que le preocupan. Entonces dice Spinoza, el gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar bajo el especioso nombre de religión o el precioso, pues es gatilano, luego pone unos términos en medio raros, ¿no? Entonces es el precioso nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar, a fin de que luchen por su esclavitud, como si se tratara de su salvación, y no consideren una ignominia sino el máximo honor, dar su sangre y su alma para orgullo de un solo hombre, ¿no? Este es el problema que está enfrentando Spinoza en la Europa del siglo XVII, ¿no? Que se utiliza la religión que él no le está en sí rechazando, ¿no? No le está rechazando, no está rechazando la religión, pero está pensando, considera que se usa la religión para mantener engañadas a las personas, disfrazar el miedo con el que se les controla. ¿Para qué? Para que la gente luche por su esclavitud como si se tratara de su salvación, ¿no? Y no solo que se sientan mal por hacerlo, sino al contrario, que lo consideren el máximo honor, dar su sangre y su alma, ¿no? Para orgullo de un solo hombre. Este sería como el problema. ¿Por qué la gente tiene esta servidumbre voluntaria? ¿Por qué la gente va y obedece y además él lo hace con gusto y es capaz de matarse fíjense, esto es el orgullo de un solo hombre? O sea, no es por el bien ni siquiera de un solo hombre, es por el orgullo, o sea, por una pasión que tiene ese hombre. O sea, ese hombre, y el ejemplo que pone antes es ni más ni menos que el de Alejandro Magno, ¿no? Por eso está poniendo aquí a Quinto Curcio. Quinto Curcio es el biógrafo de Alejandro Magno y pone el ejemplo de Alejandro Magno. O sea, la cuestión es que, por ejemplo, Alejandro Magno lo que está haciendo es muchas veces por mero orgullo estar yendo y conquistando lugares, a pesar de que mueren muchísimos de sus soldados, o sea, pueden tener hambre, pueden pasar frío, pueden pasar una serie de cosas, pues este sigue adelante solamente por su orgullo, no por ser él Alejandro Magno no tiene ni 30 años, ¿no? Tiene 20, 23 o algo así, y pues, es el máximo conquistador, ¿no? Que ha habido, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, eh, este es el problema. Ahora, ¿por qué se da este problema? Porque Spinoza se considera a sí mismo holandés, ¿no? No se considera judío. Spinoza está en una sociedad, es una república que no es una monarquía, es una sociedad donde hay una serie de parlamentos que eligen a un dirigente y ese dirigente es el que decide, pues más o menos que rumbo tiene que tomar la república, aunque tiene que seguir haciendo caso y escuchando a los parlamentos. No, no puede hacer caso omiso. Es como pensaríamos nosotros hoy en día, un poco como un presidente, ¿sí? Si bien es un tipo de democracia muy diferente a la que pues podemos ver hoy en día en Holanda mismo o en otros países como el nuestro, ¿sí? Pero no es una monarquía y lo que está viviendo Spinoza es que muchísima gente en ese tiempo, en esta Holanda, consideran que Holanda sería mucho más fuerte si es que se volviera una monarquía. Y como monarquía luchara en contra de en contra de las otras monarquías, porque consideren ustedes, es un tiempo en donde Holanda es un pequeño país, pues pequeñito, no sé de qué tamaño será Holanda, pero no debe ser más grande que Puebla, ¿no? Es un lugar pequeño, bueno, no digo que Puebla sea pequeño, Profe, ¿no? esto es en el periodo donde todavía España tenía posesiones en los Países Bajos.
Sí, ahora les voy a relatar un poquito, muy bien, muy bien. Entonces, Rafael, muchas gracias. Ahora les voy a relatar los Países Bajos del Norte, lo que nosotros conocemos como Holanda, tiene apenas 80 años que se independizó de España. Los Países Bajos del Sur, que es lo que hoy en día conocemos como Bélgica, siguen siendo posesión española. ¿No? España todavía sigue siendo una potencia, si bien ya es una potencia menor frente a la Francia de Luis XIV, a la Inglaterra de Cromwell, que estas ya se están convirtiendo en bueno, Francia ya es la potencia, Inglaterra se está convirtiendo en la potencia marítima. Entonces, ante ese panorama, muchísimos calvinistas holandeses, que son realmente los que dirigen, ¿no? Los gobiernos locales, empieza a surgir entre ellos la propuesta de hacer un estado monárquico, ¿no? Entonces, ahora voy a contar un poco más o menos la historia, hacia grandes rasgos, de qué sucede, pero esto lo ve Spinoza como un problema, porque piensa que es precisamente un engaño. O sea, Spinoza tiene una perspectiva en donde todos los seres humanos somos iguales, nadie es diferente por una situación de nacimiento o algo así. Y de hecho nos damos cuenta inmediatamente de que todos somos iguales. O sea, yo si paso, pues con que pasen ustedes, no sé, 8 horas o 10 horas con una persona, se van a dar cuenta que son seres humanos, ¿no? Tienen que comer, tienen que beber, tienen que respirar, tienen que ir al baño, tienen que hacer cosas, tienen que dormir, o sea, uno se da cuenta que lo trae, por más que uno idealice, pues uno se da cuenta que pues, también es un ser humano, ¿no? Entonces, pues la pregunta es, entonces, ¿por qué yo voy a creer que alguien es especial? Es donde entra precisamente, es donde los estados utilizan a la religión. En este caso, por ejemplo, pues utilizan al catolicismo, en el caso de Francia o en el caso de España, o utiliza la iglesia anglicana, ¿no? Todavía mucho más vertical, ¿no? En el caso de Inglaterra. Utilizan a la religión precisamente para defender la Rafael, divinidad del gobernante, ¿sí? Entonces, discúlpeme por nada más interrumpir. espérame tantito, Rafael. Ah, claro, perdón. Entonces, lo que estoy ahorita describiendo, entonces aguántenme tantito para terminar de describir el problema como lo está pensando Spinoza, ¿sí? Entonces, el problema es que él pertenece a una república comerciante, a una república que se dedica a las importaciones y a las exportaciones, y de hecho, Holanda ya es con Ámsterdam es el principal puerto de Europa, el principal puerto de entrada. Ya le quitó el puesto a Venecia. Antes Venecia era la puerta de entrada de los productos de Oriente para Europa, ¿no? Y ya para el siglo XVII ya no es Venecia, de hecho Venecia ya está en plena decadencia, ¿no? Y más bien quien toma ya la batuta, la estafeta, es Ámsterdam, ¿no? Como puerto, porque es un puerto libre, no cobran un impuesto, la gente puede comerciar, puede comprar y vender las cosas a los precios que establezca el mismo mercado. Sí, y esto se vuelve muy atractivo, al grado donde los holandeses, siendo un país tan pequeño, con tan poco poder, tienen una compañía de las Indias que es muy poderosa. Sí, esta compañía que precisamente comunica con todo el mundo, ¿no? Que comunica las Indias bueno, y América, ¿no? Y Asia con Europa, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a la historia. Primero, antes de ir a la historia, quiero que nos quede más o menos claro cuál es el problema, ¿no? Y el problema es que está esta tendencia dentro de la República Holandesa porque deje de ser una república y que pase a ser una monarquía. Y Spinoza nos dice, bueno, pues es que se usa la religión para engañar, para disfrazar, ¿no? El miedo que tiene la gente y acrecentar el miedo de las personas. ¿El miedo a qué? Pues el miedo a la salvación, el miedo a morir, el miedo a no recibir reconocimientos de una serie de cosas que iremos viendo, ¿no? Eso lo controlan los gobiernos monárquicos usando a la religión para mantener entonces a la gente bajo su control, ¿no? Entonces, en gran medida, el tratado teológico político, pero también parte de la ética, es un intento por mostrar a la gente cómo
encontrar, bueno, primero que nada, identificar ese tipo de engaños y cómo poder encontrar el camino para el autogobierno, ¿no? Y como pueden ver ustedes, continúa el texto hablando acerca del Estado libre, en donde dice que no cabe imaginar ni emprender nada más desdichado, ¿no? Que, pues, por ejemplo, esta esclavitud, ¿no? Lo que deberíamos de estar buscando entonces es precisamente esta salvación, esta superación de la finitud, pero también hay que ver de qué se trata, ¿sí? Ahora sí, perdón, Rafael, dime. Sí, profe, discúlpeme. Es que cuando los profes dicen que, pues, que los interrumpamos ahí adrede en la clase, sí, es un poco torpe. Pero estaba pensando y pues obviamente creo que a ningún filósofo se le puede separar de su condición personal. Debido a que los judíos hasta pues prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial eran considerados ciudadanos de segunda clase, eh, en ciertos países son considerados una raza aparte. O sea, los judíos llevan que 2000 años en Europa, o sea, los de Ashkenaz y los sefarditas, los judíos italianos y etcétera, y pues aún así son considerados ciudadanos de segunda clase. Eh, es en parte por esto que Spinoza considera pues esta idea de que todos los seres humanos somos iguales, o sea, obviamente pues a través de la razón y etcétera, y después está también Hobbes, Bueno, Rousseau, sí, pero digamos porque si tiene mira, alguna influencia, como el de sentirse muy este bien, Rafael. ajeno. Ok, ok, muy bien, Rafael. Bueno, pueden alzar la mano, ¿no? Y entonces ahí me doy cuenta ya que ahí están queriendo participar, ¿no? Muy bien, Rafa. Entonces, mira, es muy importante. Entonces, vamos a pasar un poco al contexto precisamente histórico, ¿no? Porque es muy interesante y muy importante conocer, ¿no? Los contextos de los autores. A veces no nos podemos detener en todos. También por desgracia, nuestras clases duran muy poco, ¿no? Entonces, pues, no nos da tiempo ahí de detenernos con todo. Pero sucede algo muy interesante con la filosofía. Si bien el contexto nos ayuda mucho a comprender mejor al autor, las propuestas de los autores no se limitan a su contexto. Porque uno podría pensar, oye, bueno, pues no sé, Hobbes o Spinoza escribieron para tal contexto en el siglo XVII, pues entonces sus propuestas se quedan en su contexto del siglo XVII y en sus países muy particulares. O podríamos pensar lo mismo de Platón y su república. Oye, pues esto funciona en una ciudad de estado como las griegas de hace 2400 años. Pero no, lo curioso es que las mismas propuestas trascienden sus propios contextos, en parte también porque no les pusieron mucha atención en sus contextos, ¿no? Ni a Hobbes, ni a Spinoza, ni a Platón, ni a Aristóteles, ni nada, ¿no? Pero en parte también porque los seres humanos, seguimos siendo seres humanos, al menos en el sentido, por ejemplo, de este problema de la finitud, ¿no? Entonces, en la medida en que seguimos nosotros y seguiremos, porque como yo no creo en el transhumanismo y en estas cosas, o sea, yo creo que vamos a seguir viviendo estos problemas de la finitud, pues las propuestas que han habido para resolver precisamente los problemas de la finitud pueden ser propuestas todavía válidas en cierta medida, ¿no? Entonces, ahora, lo que ocurre, ahora, pensando en los judíos, es una buena pregunta, Rafael, pero yo pensaría que, de hecho, gran parte de los filósofos, o sea, no es tan raro esta idea de que todos los seres humanos sean iguales. Por ejemplo, está en el mismo cristianismo. En el cristianismo está esta idea, pues bueno, de claramente, ¿no? Pues no, ya no son los evangelios, o si quieren, desde Pablo, o desde distintos. O sea, la idea es que todos los seres humanos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿no? Igual entre nosotros pueden haber diferencias, pero esas no importan. La que importa realmente es pues, la mirada de Dios y el juicio de Dios. Entonces, ante ese, pues todos los seres humanos somos iguales y todos vamos a dar cuenta de nuestros actos. Eso es parte del cristianismo, ¿no? Y si bien los autores, pues esto lo asumen de una manera o de otra, ¿no? Lo que vamos viendo que sucede en las mismas religiones o en las distintas lecturas de las religiones es que dicen, bueno, ok, pues sí, todos los seres humanos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Entonces empezarán con una serie de cosas así, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema acá. Entonces, es algo que estarían diciendo en general todos los distintos pensadores. Ahora, introducen las diferencias, eso sí, por ejemplo, lo veíamos con Descartes, introduce esa diferencia entre
bueno, cuando él pone su moral provisional, sí dice, yo no me voy a meter en estos temas de discutir bueno, pues sí, las estructuras políticas, ¿no? O por qué el rey es rey, ¿no? Y por qué no otra persona así. Entonces no se mete en ese tema. En cambio, Spinoza sí lo que va a hacer es aplicar esa duda metódica a todo. A todo, ¿no? Lo va a aplicar a la ética, lo va a aplicar a la política, lo va a aplicar no solamente a la cuestión para aclarar los principios del pensamiento humano. Entonces, como parte del contexto, entonces, miren, dediquemos como espero unos 20, 30 minutitos, ¿no? Un poco al contexto de Spinoza, ¿no? ¿Qué ocurre en general? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, el problema de los judíos es sobre todo así un tema que le ha interesado mucho a ellos, ¿no? Entonces ustedes tienen todas estos análisis muy interesantes. Por ejemplo, a mí algo que les recomiendo ahí también mucho es que tiene muchísimo interés por ejemplo, lo que dice la Escuela de Frankfurt, lo que dicen Horkheimer y Adorno, precisamente sobre el origen del antisemitismo en Europa. Y una de las cosas que ellos plantean, por ejemplo, en este libro, el de la dialéctica de la ilustración o dialéctica del iluminismo, lo que van a plantear ellos es que hay una prohibición dentro del cristianismo, que es la prohibición de la usura. Esto es hacer dinero con el dinero. Si tú puedes prestar dinero como cristiano, pero no debes de cobrar intereses por ese dinero. ¿Sí? Entonces, si cobras intereses, es visto eso como un pecado. Entonces tú puedes prestar 10 pesos, pero tienes que pedir los 10 pesos de vuelta, no puedes pedir 11, 12 o etcétera, ¿no? Ahora, cuando Europa empiezan a ver una sobreproducción en distintos lugares, principalmente, por ejemplo, en Florencia, en distintos lugares donde se empiezan a organizar gremios, grupos de personas que se especializan en un tipo de trabajo, ¿no? Las telas, o en hacer cuchillos, o en hacer, pues no sé, muebles de madera o en pintar paneles, ¿no? Y pintar, pues, vírgenes o santos o cosas así en los paneles, etcétera. Lo que van a hacer entonces para poder comerciar, el mejor medio para comerciar es precisamente el dinero. ¿Por qué? Porque ¿cómo comercias, por ejemplo, cómo haces trueque con un mueble? O cómo haces trueque, igual el trueque es más fácil de hacer precisamente con medios, con materias perecederas, ¿no? Comida y cosas así, tal vez sea más fácil establecer cuánto equivale la leche en términos, pues no sé, de trigo o de pan o cosas así, ¿no? Si intercambiaras uno por el otro. Pero ahora, no puedes recorrer largas distancias transportando leche o transportando estos materiales perecederos en ese tiempo, ¿no? Bueno, ahora hay, pues están los camiones y traen refrigeración o vienen congelados, etcétera, ¿no? Pero en ese tiempo no había nada de esto, ¿no? Entonces, pues podías transportar cosas como pasas, vino, distintas cosas ya que están secas, ¿no? Pero pues estar transportando cosas frescas no podrías. Entonces, la mejor manera de hacer el comercio y todo pues, era a través de la moneda, de distintas monedas, pero los cristianos tienen esta prohibición religiosa de la usura, y en cambio los judíos no la tienen. No es que tampoco que entre los judíos se propicie eso, no, es simplemente que ellos no tienen esa prohibición. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los comerciantes, pues muchos de los primeros comerciantes, pues precisamente van a ser judíos. No porque su religión les diga que tienen que ser comerciantes o que tengan que hacer y dedicarse a esto, sino por la cuestión de que los otros, o sea, los cristianos, no pueden hacer eso. Y cuando se necesita esto, ¿por qué? Porque hay una sobreproducción de muebles, de telas, de distintas cosas. Oye, esta persona ya no lo necesita y pues quiere deshacerse de eso, pero pues quiere otras cosas a cambio. Ah, bueno, pues yo las llevo al pueblo de al lado o las llevo al otro lado y yo no tengo la prohibición de la usura, pues entonces empiezo a usar el dinero, ¿no? Y esto. Y entonces eso por una parte, ¿no? De por qué en gran medida muchos de los judíos van a ser, los comerciantes, van a ser comerciantes y se dedican a eso. Y también porque van a tener pues, esos beneficios también a partir de esa actividad. Pero por otra parte, también está la cuestión de que
Son épocas, ¿no? El siglo XII, el siglo XIII, el siglo XIV, son épocas en donde no hay propiamente ciencia, ¿no? Hay pues alquimia y hay una serie de creencias completamente equivocadas. Por ejemplo, no sabían que la peste se transmitía a través de los piojos. Y cuando se moría una persona de peste, pues nada más la encueraban, le quitaban la ropa, enterraban a la persona y la gente se volvía a poner la ropa. O por ejemplo, se moría la persona en la cama, bueno, pues qué mala onda, y le hacían pues, la novena y toda la serie de cosas que había que hacer, pues ya lo sepultaban y luego la gente se volvía a dormir y a acostar en esa cama. Y entonces no sabían que así es como estaban transmitiéndose la peste y cómo se transmitían una serie de enfermedades a través de las chinches, a través de los piojos, a través, ¿por qué? Pues porque no sabían que tenían que quemar la ropa o que tenían que lavarla con agua caliente y con jabón y todo este tipo de cosas. No se conocían, ¿no? Entonces, pero lo que sí hacen es precisamente pensar pensar a los judíos como chivos expiatorios. O sea, piensan que no hay, por ejemplo, no ha llegado el final de los tiempos, que no ha habido el juicio final, porque no toda la población es cristiana, no toda la población cree en Cristo. Entonces, si toda la población creyera en Cristo, entonces son creencias durante la Edad Media, ¿no? Son creencias que van surgiendo por ahí. Y después, entonces, cuando cae la peste o había esta serie de cosas, pues la gente buscaba chivos expiatorios y pensaban que había alguien culpable de todo eso y entonces mucha gente, sobre todo la gente del bajo clero, o sea, el clero, la iglesia, por ejemplo, las iglesias cristianas, tienen básicamente, pues tienen muchas jerarquías, ¿no? Pero básicamente hay dos jerarquías. Una es el alto clero, que son los obispos, los arzobispos, los cardenales, el papa, ¿no? El obispo de Roma, ese es el alto clero, y después está el bajo clero, que es pues el sacerdote de la parroquia de la esquina, ¿no? Entonces el bajo clero es sobre todo es muy ignorante, muy ignorante. Tienen unos estudios muy mínimos y es gente muy apegada a las supersticiones y a distintas creencias. Entonces, bajo clero va a empezar a fomentar la idea de que no se ha llegado al juicio final porque todavía hay judíos, ¿no? Porque los judíos y pensar que prueba de eso serían las mismas pestes, imagínense, ¿no? De este tipo de creencias, ¿no? Empiezan a soltar, estos son los siglos XII, XIII, XIV, en general en Europa. En Europa van a haber muchas persecuciones, en distintos lugares persecuciones en contra de los judíos, pensando en resolver precisamente esos problemas como la peste o pensando en resolver así. Pero muchas veces eran también los intereses económicos de los mismos reyes o de los gobernantes. ¿Por qué? Porque se hacían de la hacienda de los judíos, ¿no? Entonces los expulsaban y les decían, como van a ser los nazis también en la Europa ocupada por ellos, cuando persiguen a los judíos, se hacen de pues, las riquezas, de los edificios, de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? De todo eso, ¿no? Entonces, a muchas veces es la misma codicia de los gobernantes la que dice, avala las persecuciones y las expulsiones de los judíos, y entonces van a sufrir una serie de situaciones en toda la Baja Edad Media. Y en el caso particular de España, eso es lo que nos interesa porque Spinoza es un judío sefaradita, o sea, él pertenece a esta tradición, a este grupo de personas que vienen de España. Se les llama sefaraditas porque llaman sefarad precisamente a la península ibérica. Entonces, estos van a empezar a ser perseguidos de una manera mucho más sistemática a partir del año por ahí del 1300, sobre todo por parte del bajo clero. Son los que los van a perseguir, los que van a estar encima de ellos, ¿no? Diciendo, pues es que estos son los causantes de los males y todas las cosas que suceden. Ahora, la iglesia no puede, la iglesia cristiana no puede perseguir directamente a los judíos, solamente puede perseguir a los cristianos y puede evitar que los cristianos abandonen el cristianismo y se vuelvan otra religión. Pero entonces sucede una serie de fenómenos que se les llaman las conversiones forzadas, en donde hay unos personajes históricos también muy locos. O sea, hay uno que se llama Vicente Ferrer, que de hecho lo hicieron santo, que este Vicente Ferrer se metía a las sinagogas y sacaba a los judíos a punta de espada de la sinagoga,
¿no? Y luego él pues ahí con una, los llevaba a la fuente del pueblo y ahí les echaba agua y les decía ya, ¿no? Y pues no sé, hacía una, según él, una ceremonia y los bautizaba. Entonces, a estas personas que estaban bautizadas de manera forzada, o sea, el bautismo se supone que debería de ser voluntario, ¿no? O sea, es la persona la que decide bautizarse, ¿no? Es como se usaba, de hecho, antes, no el bautizo del niño recién nacido, ¿no? Entonces, pues bueno, a esta se les forzaba. Y entonces ya una vez que estaban bautizados, ya eran cristianos, ya no eran judíos y ya no podían entrar a la sinagoga. Porque si entraban a la sinagoga, entonces se iban a ser procesados por herejía. O sea, piensen, esto es una situación pues muy, muy, muy ruda, ¿no? O sea, imagínense pues que de pronto, pues no sé, pues ustedes no quieren tener una religión y de repente alguien entra a casa de ustedes y pues los saca y pues los bautiza, ¿no? O les hacen no sé qué cosa de otra religión, ¿no? Y les dice, ahora perteneces a esta religión y no puedes echarte para atrás, ¿no? Cuando ni siquiera tú fuiste el que dio el paso para adelante, pero bueno. El caso es de que empiezan a haber toda esta serie de conversiones forzadas, pero muchos de ellos mantienen el judaísmo en el interior. Hacia afuera ya se dicen cristianos, pero hacia adentro mantienen el judaísmo. Entonces, surge este fenómeno que se conoce como el marranismo. Es una cuestión muy también muy interesante esta. Es un fenómeno social, histórico, muy, muy, muy interesante, muy rudo también, porque a estas personas se les obliga entonces a ser cristianas, entonces ellos exteriormente tienen que mantener ese cristianismo pero interiormente mantienen el judaísmo, pero no pueden tener en sus casas o en ningún lado símbolos judíos. ¿Por qué? Pues porque si los atrapan con los símbolos, entonces pues, están siendo herejes y los van a procesar y les van a quitar. Cuando te procesaban en ese tiempo, te procesaba la Inquisición, ya después cómo se va a instituir esta institución que precisamente lo que hace es buscar la pureza de la fe y estas cuestiones. Cuando te procesaba, te quitaban todas las posesiones, todo, todo, todo. Y de aquí a que sabían si eras culpable o no. No, ya después si decían, oh, ¿sabes qué? Nos equivocamos, siempre no fuiste culpable, te regresaban lo poco que quedaba. ¿No? ¿Por qué? Porque habían usado tu dinero o habían usado tu casa o habían usado tus cosas, si tenías vacas o tenías lo que sea, todo lo usaban en el proceso. Se lo comían y lo aprovechaban. Entonces, realmente la gente caía en la ruina en el momento en que pues, los procesaba una de estas instituciones, ¿no? Entonces, eh, lo que hacían era para evitar eso, para evitar ser procesados, pues externamente tenían pues presentaban una cara cristiana, pero internamente mantenían el judaísmo, pero es un judaísmo un poco que empieza a volverse algo de recuerdo. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no pueden llevar las ceremonias, no pueden hacer, pues, mantener las lenguas, no pueden mantener muchas cosas, al menos no frente a los demás. Sí al interior de la familia, sí dentro de los seres queridos, pero no hacia afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer, sí, el primer dirigente de la Santa Inquisición, este hombre, lo que él va a ser precisamente un judío converso, y va a conocer muchísimas de las tácticas o de las estrategias que seguían todos estos judíos para ocultar su judaísmo, ¿no? Una de ellas es, bueno, esto, ¿no? El día sagrado, el día de guardar, ¿no? El día dedicado al Señor para los judíos, pues es el sábado. Que no es propiamente el sábado como lo entiende el cristiano, ¿no? Sino el día empieza, pues precisamente cuando entra la noche del viernes, y termina cuando entra la noche del sábado. Ese es el día sagrado. Entonces, los cristianos establecieron el domingo, esto lo establecieron como en el siglo cuarto o quinto, para precisamente distinguirse del judaísmo, ¿no? Y el domingo lo pusieron como el día del Señor. Y los musulmanes usan el viernes. O sea, cada una de las distintas culturas tiene un día que es. Entonces, es el día, tampoco piensen ustedes, en ese tiempo, pues la gente tampoco tenía así unos roperos llenos de ropas nuevas y todo, ¿no? Pues no, la gente usaba la misma ropa todo el tiempo y la lavaban un día y entonces el día
del Señor era el día en donde llevaban la ropa limpia. Entonces, una manera de atrapar, por ejemplo, a todos estos judíos ocultos era ver si el sábado era el día que usaban la ropa limpia. Va a sonar muy extraño, ¿no? Pero imagínense, eran tiempos como pues, de persecuciones y de cosas así, ¿no? Otra de estas técnicas, una técnica muy curiosa que todavía existe en la región precisamente de Salamanca, al sur de Salamanca y al norte de Extremadura, se come una cosa que se llama farinato, que es un chorizo no hecho de cerdo, sino de pan, pero lleva las especies del chorizo. Entonces se cuelga también como el chorizo para que se seque y visto de fuera, pues parece chorizo, ¿no? Parece chorizo de cerdo. Los judíos y los musulmanes no comen cerdo, ¿no? Entonces, una manera de saber si era un judío o era un musulmán era pues precisamente ver si comían cerdo o no. Y entonces muchos de estos judíos ocultos ponían el farinato, crean el farinato y ponían el farinato colgado en las puertas de sus casas para aparentar que era chorizo, ¿no? Y entonces una manera de saber era, pues así se veía, y entonces los alguaciles se seguían de derecho, ¿no? Porque decían, ah, mira, ahí hay un buen cristiano, ¿no? Que come mucho cerdo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces hay esas, y todavía se come a la fecha, ¿no? Nada más que ya sin esta cuestión. De hecho, es algo así que usan allá como no sé, pues para que no tengan, bueno, ahora, ¿no? Que están estas cuestiones, por ejemplo, de veganos y Mariano. cosas así. Exacto, exactamente. Entonces, y no se ve nada mal, ¿no? No se ve nada mal. Yo no sé cómo aquí no se nos ha ocurrido hacer algo así. Pero bueno, el caso es de que se les llama marranos porque en el castellano, en el castellano antiguo, no errar se decía marrar. O sea, por ejemplo, si decía, en lugar de decir me equivoqué, decías marré, ¿no? Eran las expresiones. Entonces, en un principio se les llamó marranos para decirles los equivocados, ¿no? O sea, los judíos, ¿no? ¿Por qué estarían los equivocados? Porque serían los que no creen precisamente en la divinidad de Cristo, ¿no? Y entonces, ya después se va a usar el término marrano para referirse a los cerdos. ¿No? De una manera muy cruel. Sí, Rafael. Sí, sí. Era eso mismo, profe. O sea, en México, pues he visto que el cerdo le dicen cerdo, puerco, chancho. Aquí en Colombia y creo que principalmente como en Colombia, Ecuador, Venezuela, le decimos marrano. Ujú, Y pues ujú. tenía esa curiosidad de pues cuál había venido primero. O sea, si se le decía pues marrano al cerdo o algo se le decía marrano y después se le aplicó al cerdo. Pero era eso, esa Muy curiosidad bien, etimológica. Rafael. Sí, muy cierto. Es bien interesante, súper interesante cómo usamos los términos, ¿no? En América Latina. Sí, originalmente, de hecho, marrar era solo equivocarse, ¿no? Era el equivocado. Y ya luego se usa para referirse al cerdo, ya que se usó primero con los judíos, ya después se usa con los cerdos, ¿no? En un sentido completamente peyorativo y cruel. ¿No? Entonces, sí, entonces, bien, hay algo que les recomiendo también muchísimo, por ejemplo, entonces ahí se vive una doble vida. Estos marranos, toda esta población de personas que tiene entonces que mostrar una fachada cristiana por fuera, bueno, una fachada cristiana y tener un interior, conservar el judaísmo, viven una serie de persecuciones y una serie de situaciones muy, muy, muy fuertes, muy especiales, que los lleva también, por ejemplo, una de las formas en que las podemos nosotros ver, algo que les recomiendo muchísimo es la Celestina de Fernando de Rojas. Fernando de Rojas es un marrano, es un estudiante de la Universidad de Salamanca que precisamente lo que hace es mostrar a distintos marranos, pero que ya no viven para el judaísmo. La Celestina es un personaje completamente nihilista. Es una persona que ya no cree en nada. O sea, ya no recuerdo bien cuál es de los capítulos del libro, si es el octavo, no me acuerdo bien, ¿no? Pero ahí usted lo ve. Hay una parte en donde la Celestina entra a la iglesia, ¿no? Y parece que está rezando y está sufriendo, ¿no? Y está llorando, ¿no? Frente a una virgen, ¿no? En donde ella está por fuera, pues le están escuchando las personas y parece que está rezando y realmente sufriendo y llorando. Y por dentro se está burlando.
¿no? Y se está riendo y se está riendo pues de lo que está viendo y se está riendo del el negocio que está haciendo con Calixto y con Melibea y cómo se está burlando de ellos y cómo se burla de todo y parece que cree en las fuerzas de la naturaleza, o sea, que tiene como una especie pues podríamos pensar como una especie de neoplatonismo o algo así, pero a la vez se está burlando también de que haya fuerzas en la naturaleza. Es impresionante cuando uno lo ve desde esa perspectiva, ¿no? Porque es completamente nihilista, porque pues ya no cree nada, ¿no? Ya no cree nada, o sea, no cree ni en el cristianismo, ¿no? Ya es catolicismo para ese momento, o bueno, todavía es que como iglesia católica como tal ya va a ser reconocida después del cisma de Lutero en 1520. Antes de 1520 no es tan exacto, ¿no? Decir catolicismo. Entonces, todavía Fernando de Rojas, que estamos 1505, ¿no? Algo así. Entonces es todavía anterior, pero esta persona no cree ni en el cristianismo, ni tampoco cree en el judaísmo, no cree, ya parece que cree en fuerzas de la naturaleza, pero tampoco cree en las fuerzas de la naturaleza. Dices, bueno, tal vez cree, si cree en el dinero o en lo que está haciendo, no, tampoco cree en el dinero, o sea, no cree en absolutamente nada, o sea, es muy impresionante visto desde esa perspectiva, ¿no? O sea pues que son 300 años antes de Nietzsche, ¿no? 350, 360, ¿no? Entonces, bueno, no es que Nietzsche no creyera en nada, ¿no? Pero bueno, tiene su teoría de las máscaras, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, la máscara de la máscara de la máscara y abajo no hay nada. ¿No? Entonces es una situación existencial también muy dura. En 1492 es un año muy importante en España, muy importante para todos nosotros, porque es un año en donde pues tenemos tres eventos que van a cambiar la vida, pues bueno, nos traen a donde estamos nosotros, ¿no? Primero que nada, pues bueno, esa sí sería pregunta para ustedes. ¿Cuáles son esos tres eventos, esos tres sucesos en la historia de España? Profe, Eh, pues creo que es la sí, unión de Castilla-Aragón, la expulsión de los judíos y el descubrimiento de América, ¿no? muy bien, Rafael. El primero ya se habría dado antes, ¿no? Creo es 1478, ¿no? La unión de Castilla y Aragón, pero en 1492 lo que sí ocurre como parte de esta unificación ya de hecho es la conquista de Granada, ¿no? Granada era el último califato, el último reino musulmán en la península ibérica. Y es la conquista de Granada. De hecho, un tío de Hernán Cortés es precisamente uno de los conquistadores de Granada, ¿no? Cuando Hernán Cortés y luego, pues consideren ustedes a Pizarro, ¿no? Pizarro es igual pariente de Hernán Cortés, es su primo, ¿no? La mamá de Cortés se apellidaba Pizarro. Ellos tienen en mente, pues precisamente ser conquistadores, ¿no? Hacer lo que hizo el tío, porque conquistar implicaba un título nobiliario, pues si bien pertenecían a la aristocracia, pertenecían a la baja aristocracia, entonces no tenían tierras. Y en cambio, cuando tú consigues un título atado a una tierra, vas a vivir de las rentas, ¿no? Esto que todavía tenemos mucho en América Latina, ¿no? Como lo de vivir de las rentas, ¿no? Y entonces, y luego me dedico a la filosofía, ¿no? Pero algo que me dé retas. Bueno, pues todas esas ideas nos vienen precisamente de esta España colonial. Entonces, en estos tres acontecimientos, la expulsión de los judíos fue igual el principio y el final del Imperio Español, ¿no? En gran medida es una de las principales causas de que España nunca se acabara de consolidar como un imperio. ¿Por qué? Pues porque España va entonces a depender siempre de capitales extranjeros, ¿no? Del norte de Europa, sobre todo, ¿no? La expulsión es también es una expulsión religiosa, no es una expulsión étnica, no es una persecución étnica, no es lo que hicieron los nazis o otros grupos, ¿no? Es una expulsión religiosa, o sea, les dicen a los judíos que ellos se pueden quedar en España si es que se convierten al cristianismo. No, si se convierten al cristianismo, no pasa nada, conservan todas sus posesiones y todas sus cosas. Pero si no se quieren convertir al cristianismo, entonces sí tienen que abandonar el reino de España. Se calcula que 120,000 personas abandonan España.
Pero esas 120,000 van a sufrir todo tipo de situaciones. O sea, los engañan, a unos les dicen, mira, vamos a hacer un nuevo reino un nuevo reino en el norte de África, y entonces dan un dinero, se van para allá, los abandonan, ¿no? Y les va muy mal, ¿no? Los que viven, sobre todo, son los que se van a Portugal. En Portugal todavía no se establece la Inquisición. Y entonces ahí pueden durar un tiempo todavía manteniendo el judaísmo. Ya después entra la Inquisición en Portugal, pero es una Inquisición que no tiene la fuerza que tiene en España. Por ejemplo, la Inquisición en España tiene tanta fuerza que la gente, cuando tiene un problema pues un problema, por ejemplo, con el vecino, de que si el vecino puso su barda más robándose un poco de tu terreno, o que si el vecino se hizo de tu vaca y ahora dice que es su vaca, la gente prefería ir a la Inquisición a hacer el reclamo para que fueran los inquisidores los que resolvieran el problema de la posesión de la vaca o del terreno, de la fuerza que tenía la Inquisición y del miedo que le tenía la misma población. Pero también era una situación pues de persecución, ¿no? Cuando habría alguna persona que no le caía bien a un gobernante o algo así, pues les echaban la Inquisición, y con que estuviera la Inquisición encima 6 meses, lo arruinaba y ya pues dejaba de ser un peligro esa persona, ¿no? Luego, entonces, en Portugal no tiene esta fuerza la Inquisición. La Inquisición no tiene, no tiene, no se puede meter tanto. Entonces la gente conserva el judaísmo. Conserva el judaísmo, aunque externamente el mismo rey muchas veces es como el rey portugués les decía casi, casi, bueno, oigan, háganle como que son judíos, ¿no? Pues para que no tenga yo encima a los demás, ¿no? Y estos siguen con su judaísmo. España, todo este siglo XVI, España crece muchísimo. Pues ya tenemos todo, la hispana, bueno, la Nueva España, tenemos el Virreinato del Perú, tenemos de todos estos distintos lugares que luego van a ser las capitanías y distintas cosas que van creciendo ahí y formándose a lo largo del tiempo. Pero también tienen posesiones en Filipinas, y en Europa misma tienen posesiones, como decíamos hace unos momentos que nos recordaba Rafael también, tienen las posesiones de los Países Bajos. Se les llama Países Bajos porque estos países están abajo del nivel bueno, no todo el país, pero la tercera parte está abajo del nivel del mar. Entonces, por ejemplo, Ámsterdam está a 3 metros abajo del nivel del mar. ¿Cómo le haces para que no se meta el mar? Pues hay una serie de diques, de medios que precisamente evitan que se meta el mar. Hay muchas esclusas de estas para ir subiendo o ir bajando de manera escalonada, ¿no? Para ir entrando a todos estos lugares. Lo que, lo que también, y además es muy impresionante, decíamos que Ámsterdam además está metido adentro. O sea, ni siquiera es un puerto que esté ahí a la mano, que tú llegas con tu barco luego, luego y entras. No, sino que tienes que entrar, tienes que usar estos distintos sistemas de esclusas para poder llegar hasta Ámsterdam. Y aún así se vuelve el puerto más atractivo, el puerto comercial más atractivo de toda Europa. Y decíamos que se va a volver la puerta de entrada precisamente a Europa del comercio de América y de Asia. O sea, fíjense, la puerta de entrada no va a ser Sevilla, no va a ser Barcelona, no va a ser Cádiz, etcétera, etcétera. No va a ser ningún puerto español, sino que va a ser precisamente Ámsterdam. ¿Por qué? Pues porque es un puerto libre. No van a cobrar impuestos, tú puedes negociar ahí directamente sobre las cosas. Entonces, lo que van a hacer muchos de estos judíos ya portugueses, ya no judíos españoles, ya judíos portugueses, lo que van a hacer muchos de ellos es que se van a volver, primero que nada en Portugal, capitanes de los barcos, y van a tener una gran fuerza económica dentro de la sociedad portuguesa. ¿Por qué capitanes de los barcos? Porque por una parte, bueno, el capitán no solamente es el que pues, conduce a la nave y sabe cómo orientarla en una dirección o en otra, sino que también el capitán es el que hace los contratos de aquellos productos que lleva. Entonces, en ese tiempo, ¿no? Seguro los capitanes, bueno, la verdad no sé si han cambiado mucho, ¿no? Pero al menos en ese tiempo, estos siglos XVI, XVII, el capitán es el que sabe que trae, pues no sé, tantos barriles de pasas o tantos barriles de vino
o tantos barriles pues, no sé, aceitunas, etcétera, y sabe más o menos los precios de cada una de estas cosas y hace los contratos precisamente de compra y venta, porque también el barco debe de intentar no ir vacío. Llega a un puerto, va a vender sus productos y va a comprar otros productos, ¿no? Y entonces se va a mover de un lado al otro y así, ¿no? Entonces, todos gran parte esta sociedad de judíos sefaraditas en Portugal se van a volver capitanes de barcos y empiezan a tener también mucha relación con los Países Bajos, pero sobre todo del sur, con Amberes, lo que hoy en día es Bélgica y se van a establecer ahí. Pero los Países Bajos, tanto los del norte como del sur, se independizan de España. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se fue de repente, no sé, debe haber sido algo por acá en casa. Entonces, bien, decíamos que, bueno, aquí siempre nos va a servir un mapa, ¿verdad? Vamos a poner un mapa, a ver, qué tenemos por aquí? Para, ok, aquí vamos a compartir este de acá. Ahí estamos, ¿no? Entonces esto sería un mapa de este tiempo, ¿no? Aquí tenemos nosotros España, Francia, los Países Bajos, ¿no? Aquí estarían los Países Bajos, bueno, aquí se ve, bueno, ahí más o menos, ¿no? Más o menos sería ahí. Entonces, hacen la independencia los Países Bajos, tanto del norte como del sur. Felipe II envía a un ejército muy grande, muy bien armado, para detener las independencias. Y ese ejército va conducido sobre todo por el Duque de Alba. Es una casa aristocrática española que siempre ha estado muy cerca pues, precisamente del reino, o sea, de los reyes de España. Y lo que va a hacer el Duque de Alba es súper salvaje, ¿no? Se le va a conocer como el Duque Negro. Porque cuando llega a Bruselas, ordena que sean aprendidos los 40 nobles y burgueses más importantes de la ciudad y con un juicio sumario decapita a los 40 hombres, ¿no? O 42 eran, algo así, ¿no? Entonces los decapita ahí en la plaza pública. Y con esto obliga o mantiene a lo que son los Países Bajos del sur los mantiene unidos a la corona española, mientras que los Países Bajos del norte pueden mantener la independencia de los españoles. Y de hecho es esta guerra se le conoce como de los, eh, la guerra de los 80 años, porque los españoles se tardan 80 años en aceptar la independencia de Holanda o de los Países Bajos del Norte, ¿no? Entonces aquí les voy a poner este otro mapa. Ah, no, este botón no es este. Entonces, este de aquí tenemos nosotros esto, ¿no? Los Países Bajos españoles y la Unión de Utrecht. Estos son los del norte. Aquí pueden ver ustedes, aquí está pues precisamente La Haya, que va a ser la capital, ¿no? Ahora está Rotterdam, ¿no? Aquí está precisamente Utrecht y como pueden ustedes ver, aquí está Ámsterdam. Y como decíamos, Ámsterdam no está directamente no hacia el mar, sino que hay que entrar pues precisamente ahí a este golfo y hay que cruzar una serie de cosas para poder llegar hasta allá. Y en cambio, esto de acá, que va a ser los Países Bajos del sur,
esos se van a mantener unidos a la corona española y al catolicismo. Hay dos cuestiones importantes aquí que se me estaba yendo a decir. La primera es que estas zonas, entonces, la tercera parte de de todos estos terrenos están abajo del nivel del mar. Cuando esta tierra, ¿cómo se gana? Se gana como la tierra se ganó aquí precisamente en el Valle de Anáhuac, ¿no? En lo que hoy en día es la Ciudad de México. Se ganó secando aquí ganó secando los lagos, achicando el agua, precisamente sacando el agua y, por ejemplo, lo que se hacían era cortar los diques. Los aztecas, por ejemplo, habían hecho una serie de diques para separar los distintos lagos. Y estaban también hechos esos diques que, por ejemplo, unos tenían en una zona había agua dulce y entonces se podían tener, ¿por qué? Porque eran agua que salía de los manantiales, por ejemplo, de Chapultepec y de distintos lugares. Y después lo que hoy en día es Tlalpan, era parte de ese dique que estaba separando esa parte, imagínense, desde Chapultepec hasta Tlalpan, y después lo demás ya era el agua salada, que no era agua de mar, sino agua salada, pues porque era el agua propiamente del lago, que es un agua que se va evaporando y que se vuelve, entonces por eso se va salando con el tiempo, pero podían tener ahí peces de agua salada y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, aquí igual, pero ahora, ¿qué sucede? Sucede que cuando le ganas esa tierra al mar, lo que haces también es estar ganando una tierra que no tiene no la conquistaste, por ejemplo, contra los moros, contra los musulmanes, o contra los aztecas, o contra los tlaxcaltecas, o contra los incas. No es una tierra que conquistaste de otros, sino es una tierra que le ganaste a la naturaleza. Entonces, fíjense qué curioso, ¿no? En estos periodos, ¿no? Siglos XIV, XV, XVI, XVII, cuando tú conquistas una tierra, no, al menos así funciona, ¿no? En gran medida el reino español y todo esto, ¿no? O el reino de Castilla y todo. Lo que hacen es que cuando tú conquistas una guerra diga, una tierra que pertenece a otro pueblo, entonces un marqués o un duque o un conde, un aristócrata se va a hacer cargo en gran medida de esa tierra. Por ejemplo, acá a Cortés se le hace marqués de Oaxaca, del Valle de Oaxaca, ¿no? Es como le llamaban. Es como se llamaba el título. Entonces, y lo mismo va a suceder con los conquistadores de Granada, lo mismo va a suceder con los distintos conquistadores de los lugares. En cambio, cuando ganas la tierra sobre el agua, pues eso no se le estás ganando a ningún pueblo. ¿Y qué sucede? Hay un desarrollo sobre todo de la burguesía, no de la aristocracia. Lo que va a suceder en estos dos, en los Países Bajos, es que va a tener una burguesía muy poderosa, más poderosa incluso que la aristocracia. Y esto es lo que hace que precisamente se funde como república. Si bien esta guerra, ¿no? En 1568 y ya después vamos a tener, pues precisamente, ¿no? Esta unión de Utrecht, ¿no? En 1579, pero en 1568, cuando inicia la guerra es dirigida sobre todo por Guillermo I de Orange, que es un aristócrata, pero no se le nombra rey de los Países Bajos, sino se le nombra pues dirigente, ¿no? Ellos usaban este término Staturder, ¿no? Y se le nombra, es un dirigente, pero nada más es el dirigente como capitán del ejército, pero no es el dirigente del Estado. Aparte, va a haber otro que es el dirigente del Estado, que va a ser algo así como el presidente que es puesto por los distintos parlamentos. Entonces, esto hace que Holanda desde un inicio, ¿no? 1568 se funda como república y no como monarquía. Pero como decíamos, va a haber una serie de problemas, van a haber distintas guerras, va a tener guerras muy fuertes contra Inglaterra, contra Francia, va a seguir en guerra contra España. Pues muchísimos calvinistas van a estar planteando que el problema es que no es una monarquía. Entonces lo que van a plantear distintos calvinistas, sobre todo los calvinistas más ortodoxos, va a ser que se haga una monarquía y se ponga uno de la familia de Orange, se ponga como el rey. ¿No? Entonces se va a plantear lo mismo con Guillermo II y después se va a plantear lo mismo con Guillermo III. De hecho, es lo que va a pasar históricamente. Guillermo III va a ser nombrado rey de los Países Bajos del Norte. Ya Espinosa ya estaría muerto, entonces ya no le toca ver eso. Pero además es una guerra interesantísima porque
los holandeses tienen su Compañía de las Indias Orientales, ¿no? Y los ingleses tienen también su Compañía de las Indias Orientales, y luego por eso están en guerra los ingleses contra los holandeses. Pero resulta que hay un vacío del poder en Inglaterra, ¿no? Cuando está Jacobo, el rey Jacobo, y la hija, una de las hijas de Jacobo es protestante y está casada precisamente con Guillermo III de Orange. Entonces, mientras la hija ya era reina de Holanda, hay este vacío de poder porque Jacobo es católico y entonces quiere volver digamos, Inglaterra hacia el catolicismo, se oponen los ingleses, deponen a, a Jacobo y nombran precisamente a la hija y a Guillermo, bueno, a la hija la nombran reina, ya Guillermo III de Orange lo nombran rey consorte, que es, es que es conde de Nazón, ¿no? Es que, por ejemplo, eso es muy interesante porque bueno, creo, o sea, tenemos que leer más historia, o sea, es un error craso que nosotros en el colegio de filosofía no leamos historia y nos quedamos siempre nada más con estas visiones muy románticas de los autores, ¿no? Como si fueran Moisés, ¿no? Que subió a la montaña y bajó con las tablas de la ley y ahí trae el Zaratustra, ¿no? Mira, el mismo Nietzsche colabora con estas visiones románticas tanto de sí como de los otros, ¿no? Entonces, al leer historia, nosotros vamos conociendo mucho más todos estos vínculos, ¿no? Y también cómo estamos nosotros presentes, ¿no? Todos nuestros países latinoamericanos, cómo están presentes ahí de una manera o de otra. No, ahí estamos, ¿no? Pero bueno, ya no les voy a agobiar tanto con esto. Entonces, uno de los elementos nada más que quiero comentar también como de este contexto en el que está creciendo Espinosa, eso es lo que me interesa llegar ahí, es que Holanda o estas 7 provincias, ¿no? De los Países Bajos, es una sociedad sobre todo burguesa más que aristocrática. Esto lo hace muy diferente a la sociedad colonial, por ejemplo, de nosotros o a la sociedad española, ¿no? Que es una sociedad en donde se impuso sobre todo la aristocracia sobre los distintos movimientos burgueses. No hay una serie de guerras en el siglo XVI en España que se les conoce igual como las guerras de los comuneros. Los comuneros son los burgueses que intentan, pues de repente los están ahogando con los impuestos, los están ahogando con una serie de cosas, no les permiten tener más posesiones, aunque tengan el dinero y eso, y se entabla una guerra entre distintos señores feudales y los burgueses. Y lo que hace pues precisamente los distintos reyes y principalmente Felipe II es apoyar a la aristocracia para ir en contra de los burgueses, ¿no? Y entonces termina pues precisamente quitando estas aspiraciones de la burguesía por tener cierto lugar dentro del poder civil y cosas así. Eso no ocurre precisamente en estos lugares en Holanda. En Holanda no ocurre pues, porque la burguesía tiene mucho poder. La burguesía es parte de los parlamentos. Muchos de estos burgueses lo que hacen es proteger, pues bueno, a la industria, proteger una serie de cosas y esto obliga también un tipo de relación diferente entre ellos. O sea, en los parlamentos no están solo los aristócratas, también están los burgueses y tienen que decidir cuál es el rumbo de tanto económico como político como social de las distintas de las distintas provincias. Entonces, esto hace que sean unas condiciones políticas muy diferentes, ¿no? Digamos, más horizontales, por llamarle de una manera, ¿no? Más horizontales que la verticalidad de la aristocracia. Entonces, ahora, para 1605, bueno, esto entonces decíamos, 1568 es cuando se da esta guerra y va a venir en los años 70 del siglo XVI, pues esta lucha ahí al interior precisamente de los Países Bajos del Sur. Y entonces esto va a llevar a que muchos de los judíos sefaraditas, empiecen a ver con buenos ojos Holanda, ya que se independizó de España, se está independizando, claro, también de la iglesia católica y, por supuesto, de la Inquisición. Ya no va a tener injerencia ni va a tener poder ahí.
Y después de una serie de negociaciones y todo, en 1605 se les va a permitir establecerse en Ámsterdam. Claro, ¿por qué? Porque beneficia muchísimo a los holandeses. Todos estos capitanes de barco judíos tienen el conocimiento de las rutas comerciales, tienen el conocimiento pues, de los precios, etcétera, etcétera. Entonces, claro que pues, les beneficia muchísimo y entonces los invitan, pero también los sefaraditas pues ponen sus condiciones y dicen pues lo que queremos es poder tener ya la sinagoga, ya abrir las sinagogas, ¿no? Y los otros lo aceptan. Pero ponen una serie de condiciones también los holandeses, no crean que lo reciben así con los brazos abiertos y bienvenidos, no, no, o sea, también tienen sus intereses, ¿no? Y entonces entre las condiciones es que no permiten, por ejemplo, los matrimonios entre los judíos y los holandeses. Tampoco permiten que haya una educación, que, pues, por ejemplo, los judíos abran sus sinagogas para los habitantes calvinistas, ¿no? O sea, no, 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 o sea, manténganse, entonces se les va a mantener en un lugar, no van a estar, pueden moverse por todos lados, porque son comerciantes, pero no pueden estar enseñando que si la Torah o que si esto, que si el Shabbat o yo qué sé qué cosas, ¿no? No pueden estar enseñando nada de eso, ¿no? Pero claro, ahí se dan sus escándalos y de repente pues hay, pues tenían pues unos que se meten ahí con pues no sé, una familia judía y tienen a la sirvienta calvinista y pues hay su lío con la sirvienta y después tienen un chamaco y entonces habían ese tipo de conflictos, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero ya la resolvían y todo eso. Pero va a haber un fenómeno muy interesante, que es un fenómeno dado por el mismo sincretismo que sufren los judíos sefaraditas en estos más de 100 años de estar ocultando el judaísmo. Entonces, como han estado ocultando el judaísmo, cuando ellos empiezan a hacer sus ceremonias de manera abierta, cuando ya no necesitan tener cuando ya no necesitan ocultar su judaísmo, pues se encuentran con que cada quien tiene una idea bien diferente de qué es ser judío. O sea, en general todos están de acuerdo que ser judío es ser hijo de Dios. Pero ¿a qué significa ser hijo de Dios? Bueno, pues lo que dicen las escrituras, pero ¿cuáles escrituras? Porque muchos de ellos incluso las habían, no las tenían que ocultar, no podían tenerlas, no podían estarlas leyendo, habían perdido la relación con la lengua. Esta comunidad maneja sobre todo el español y el portugués. El español es la lengua culta que utilizan y la utilizan sobre todo la van a utilizar en sus ceremonias y la van a utilizar también en los contratos y en cosas así. Profe, ¿español o ladino? No, el español sí. Claro, es que el ladino sobre todo se va a desarrollar, pero hacia aquellos judíos que se van sobre todo hacia Siria, hacia a otros lugares, ¿no? Aquí el español es el español tal cual, el español pues, de hecho, por ejemplo, Spinoza lee a Cervantes, lee a Gracián, lee a Lope de Vega, ¿no? A todos estos. Esa es la lengua que usan para los contratos, ¿sí? Y el portugués es la lengua común, o sea, es la lengua que usan del día a día, ¿no? Eso es. Entonces, de por sí Spinoza va a aprender mal el holandés, o sea, no lo va a hablar bien y lo escribe mal, ¿no? Bueno, yo no sé holandés, ¿no? Eso yo lo leo de los que saben holandés, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Entonces, lo que sí va a ocurrir, y bueno, de hecho Spinoza lo que va a hacer es escribir en latín, ¿no? Va a publicar todas sus cosas en latín. Eh, Se establece entonces la sinagoga, se establece la comunidad sefaradita en 1605 y se calcula que no son más de 5,000 personas las que conforman esa comunidad. Y esta comunidad entra en un conflicto, pero ese conflicto dura muchísimo tiempo por establecer qué es ser judío. Y de hecho, Spinoza, realmente ese conflicto se resuelve, ¿qué será? Hasta los años, creo que hasta los años 80 del siglo XVII, imagínense, son como 70, 80 años en donde están en conflicto por establecer realmente qué es. Y ahí lo que nos sirve a nosotros también mucho es, pues precisamente volver otra vez a nuestra imagen. A ver, ¿dónde estamos?
Aquí estamos. Entonces, volver otra vez a nuestra imagen esta, ¿no? La de la parábola de los ciegos, ¿no? A esto nos vuelve a servir ahora para aclararnos por qué es el reclamo de esta comunidad sefaradita. Miren, en un principio, cuando la comunidad empiezan con estas pugnas de decir, bueno, ¿qué significa? O que ya vamos a volver otra vez, pero se han unido con muchísimas otras creencias, ¿no? Y relaciones, por ejemplo, algo que tiene prohibidísimo el judaísmo es representar visualmente a Dios, ¿no? Eso es algo, o sea, no puedes hacer imágenes, es uno de los mandamientos de la ley mosaica, ¿no? No puedes hacer imágenes de Dios, ¿no? Pero resulta que, por ejemplo, en los entierros de la comunidad sefaradita de Holanda, todavía se pueden visitar o sea, por suerte los nazis no destruyeron eso, ¿no? Todavía están el cementerio de los judíos sefaraditas del siglo XVII, todavía está fuera de Ámsterdam. Entonces lo pueden visitar y ahí ven ustedes que en las tumbas está representado Dios, ¿no? Y está representado Dios recibiendo ahí a la persona que había muerto y cosas así, ¿no? Y entonces eso lo tendría prohibidísimo, pues una persona que sigue, digamos, la ortodoxia. Pero ahí está este fenómeno de sincretismo en donde hay una serie de unión de creencias con las creencias cristianas, católicas, en donde pues ya no hay mucha claridad de qué es lo que es, dónde empieza el judaísmo y dónde termina el catolicismo y etcétera, ¿no? Entonces llaman a un rabino de la comunidad judía de Venecia, que es la comunidad que ha sido menos perseguida en toda la historia en toda la historia de Europa. Es la comunidad que ha mantenido la ortodoxia más, digamos, como más constante de siempre. ¿No? A diferencia de, por ejemplo, los judíos fueron también expulsados de Inglaterra, fueron perseguidos en Francia, etcétera, etcétera, en distintos lugares. Bueno, pues la de Venecia es la que se ha mantenido más constante. Entonces llaman al rabino, va el rabino y llega el rabino a explicar, no, miren, esta es la Torá, se lee de esta manera, se hace esto, esta es la ceremonia, ya se hace. Y entonces le preguntan al rabino, bueno, igual es como parte del fenómeno, ¿no? ¿Qué ocurrió? Y bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Y él decía, bueno, pues es que esto me lo explicó mi padre, que era rabino también. Ay, ¿y cómo lo sabe tu padre? Ah, pues también lo explicó el padre de mi padre, ¿no? Que también era rabino, y así pueden seguir. Entonces la cuestión, la duda que tienen en mente es una duda propiamente de la modernidad, que es esto que vemos en la pintura. O sea, ¿qué tal que ese primer rabino que recibió pues aquella enseñanza o algo ya se cayó? ¿No? ¿Qué tal que se equivocó? ¿No? Y no, realmente no alcanzó la salvación. Pues entonces todos los demás nos vamos a caer igual. Lo que está exigiendo ya la misma comunidad es, después de tantos años de estar huyendo y de estar protegiendo pues, una verdad que ellos consideran que vale la pena como para morir por ella, pues ahora quieren estar seguros de qué es la verdad, verdad. No es simplemente una moda, no es algo que me pongo y me quito, ¿no? Y que mañana me llamo diferente. No, 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 es de veras, ¿no? Entonces, pensemos en esto igual como fenómeno de experiencia humana, que pues no es cualquier cosa, no es cualquier experiencia, ¿no? Entonces, entra y siguen en conflicto, aunque está este representante de la ortodoxia y está, pues hay ese conflicto, entonces hay una parte de la comunidad sefaradita que le va a hacer caso, hay otra parte que no, y de hecho, también es importante, ¿no? El judaísmo no funciona como el catolicismo. En el catolicismo hay un sumo sacerdote, ¿no? Un sumo pontífice, el obispo de Roma es considerado como el más importante, es considerado el vicario de Cristo. Esto quiere decir Cristo en la tierra, ¿no? El representante de Cristo aquí. Y este es el que resuelve todos los conflictos cuando hay conflictos de fe o dudas o problemas o así, pues ahí está el Papa para resolverlo eso para el mundo católico. Bueno, pues para el mundo judío no hay eso, no hay ni siquiera, hay distintas congregaciones, ¿no? Y en el tiempo de Spinoza, de hecho, hay 5 congregaciones. Hay 5 congregaciones, unas son sefaraditas, pero otras son askenazi, ¿no? Que son los judíos de alemanes o judíos igual del norte de Europa, que de hecho es también muy interesante. Las comunidades sefaraditas son las ricas, los que tienen dinero, los que tienen el poder económico y que tienen esta posición política y social importante en Holanda, y en cambio los askenazis son los judíos pobres.
que de hecho son apoyados, ¿no? Por los sefaraditas, ¿no? Entonces eso como parte de la vida interna. Ahora, ¿qué ocurre con la vida, qué ocurre con Spinoza? Bueno, ustedes disculparán que me tarde hablando un poco de esto, pero ahora se me hace súper interesante, ¿no? Porque, como decimos, a veces se tiene esta visión, por ejemplo, se pensaba que Spinoza iba a ser rabino y que estaba siendo educado para eso y que de repente en un punto de su vida se dio cuenta que no, eso no era lo suyo y encontró una verdad y yo qué sé. Y eso es falso. Esas son esas visiones románticas acerca de los autores. Realmente Spinoza iba a ser comerciante como su padre. ¿No? Tenían una empresa, una importadora y una exportadora, y pues Espinosa estaba destinado pues, simplemente a seguir con el negocio del padre, ¿no? Como muchos otros, ¿no? En su misma comunidad. Pero el padre y sobre todo el abuelo de Espinosa había tenido un lugar muy importante dentro de la comunidad y había sido pues de esos primeros, precisamente de esos primeros judíos y había sido lo que ellos se llamaban diputados. Esto es, digamos, como una junta de gobierno de las comunidades judías. Este había sido uno de los diputados que son los que decidían qué se hacía y qué no se hacía. Entonces había tenido una posición muy, muy importante. Entonces la familia, la gente veía con mucha deferencia a la familia de Espinosa. Y cuando Spinoza, pero Spinoza está rodeado de la muerte por todos lados. O sea, primero que nada muere su madre cuando él es pequeño, cuando tiene un año de vida o algo así, muere la mamá, o tiene 2 años. Y entonces el padre se vuelve a casar y la madrastra muere cuando Spinoza tiene como 8 o 9 años. Y luego el padre de Spinoza ya no se vuelve a casar, pero se muere cuando Spinoza tiene 16 años. O sea, la gente ahí muere mucho. Y Spinoza hereda el negocio del padre a los 16. Ya a los 16 se empieza a dedicar a eso, ¿no? Y entonces parte deja los estudios, se mete entonces al trabajo. Pensemos que en ese tiempo, los 16 años, ya era un adulto, ¿no? No ahora como pues igual ya no se consideran adultos a los 40, ¿no? Entonces, no, entonces a los 16 ya eran adultos. Pero entonces se dedica al negocio, pero para dedicarse al negocio lo que hacen también es que van los holandeses. ¿Por qué? Pues porque tienen que comerciar y tienen que ver, bueno, pues Spinoza hereda en gran medida también las relaciones comerciales del padre, que son relaciones con parientes que tienen en España y en Portugal todavía, ¿no? Entonces son primos segundos, primos terceros con los que se comunican para, pues, por ejemplo, de España va aceitunas, pasas, vino, cosas así, y de Ámsterdam mandan azúcar. Fíjense qué curioso, ¿no? Azúcar, el azúcar lo hacían a partir o de la remolacha, del betabel de ahí se hacía el azúcar, entonces un azúcar morada. O después a través de Brasil pues de la caña de azúcar, ¿no? Entonces el caso es de que Holanda, de hecho a la fecha Ámsterdam es donde se establece el precio del azúcar a nivel mundial, ¿no? Y por ejemplo el precio de los diamantes, el precio de varias cosas, de las esmeraldas también, ¿no? Ahí es donde se establece, ¿no? A pesar de que no hay diamantes ni esmeraldas, obviamente hay. Sí, Rafael, sí, sí. Del Sí, cacao, de las flores. Ujú, No, ujú. bueno, Ámsterdam sigue siendo, Ámsterdam a la fecha, exacto, muy bien, Alejandro, mil gracias. Sí, Rafael. profe, me da curiosidad, digamos que en Ámsterdam se... Bueno, no dando curiosidad, no, sí me da curiosidad que en Ámsterdam pues se midiera los cultivos pues del Nuevo Mundo, porque digamos es entendible que en Ámsterdam pues se midieran aquello que venía pues del Oriente Lejano, de la Indochina, de la India. Corríjame si me equivoco. Los holandeses le terminaron quitando las rutas de comercio de África y de Indochina a los portugueses, ¿no? En gran medida también al momento en que se mueven los judíos, precisamente porque ellos son los capitanes, ellos son los que controlaban en gran medida las rutas Judíos comerciales. desgraciados. Sí. Sí, pero comentábamos también de manera también históricamente, o sea, de manera muy curiosa, lo pierden los holandeses frente a los ingleses cuando Guillermo III de Orange se vuelve el rey consorte de Inglaterra. ¿Qué hace Guillermo III de Orange? Se lleva la casa de bolsa, lo que luego ya va a ser la casa de bolsa como tal, se la lleva a Londres. Es donde trabajaban pues, estos, ¿no? Ahí en Ámsterdam y establecían los precios y ponían
pues ahí empezaban ya realmente son apuestas, ¿no? Son apuestas toda esta cuestión de las inversiones, ¿no? Que ya va No, a claro, desarrollar como eso Caribe, lo entiendo o perfectamente capitalismo. porque ahí es donde fueron los holandeses. Más lo que nos sorprende es, digamos, que aún así en Holanda, digamos, lo que Mm. provenía del Nuevo Mundo, ya así Sí, de la sí, América hispana, de la América portuguesa, sí, sí. como Y, usted y- acaba de comentar, el sí, azúcar que yo recuerdo, pues eso comenzó en el Caribe, después se traslada a Brasil, al sí, continente. sí, Está la vainilla también, está, como sí, usted dice, las esmeraldas, que muchas se extraían de Colombia y Venezuela, el oro, principalmente también sí, el platino de estas sí. minas gigantescas en Potosí. O sea, Ujú. o sea, ¿cómo pierden los españoles el control de su Ese es producto? exactamente, exactamente. Y ese es yo creo que tiene muchísimo que ver, como comentábamos, desde la misma expulsión de los judíos. Tiene que ver también con la Casa de los Habsburgo. Maximiliano, recordemos, y la Casa de los Habsburgo, Maximiliano, el padre, ¿no? Después el hijo, pues Carlos V, ¿no? Carlos V de Alemania y primero de España. Es una casa del norte, ¿no? Pues nace, Carlos V nace en lo que hoy en día es Bélgica. Por eso España es que eran posesiones luego españolas. Ellos siempre están, lo que se va a decir muchísimo, por ejemplo, no, esa es una cuestión, ¿no? O sea, la Casa de los Habsburgo va a durar, pues, ¿qué va a durar? ¿300 años? ¿No? No, 300, 200 años, ¿no? 200 años. Y es una casa que le está siempre dando más valor al norte que al sur. Es una casa que confía más precisamente confía en los bancos del norte, necesitan mucho dinero, por ejemplo, algo que va a ocurrir mucho con los reyes en general es que el rey puede tener muchas posesiones, puede tener muchas cosas, pero no tiene liquidez, no tiene dinero. Y para poder hacer las empresas militares, lo que tenían que hacer era pues, tener dinero, ¿no? Para pagar sueldos o para pagar después. Entonces, por ejemplo, eh, ah, bueno, igual no me quiero desviar, ¿no? Con todas las cosas, pero a lo que voy es que desde un principio el mismo imperio español crece muy rápido y al mismo tiempo tiene esta gran dependencia hacia el norte. Por ejemplo, desarrollan completamente la industria de los vitrales y la industria de las telas en Bélgica. ¿No? Siendo posesión española, no es que ellos lo vieran como un país extranjero, porque después de todo era España, ¿no? Era parte de España. Pero ahí es donde van a desarrollar por ejemplo, en España, muchas de las iglesias españolas que fueron reconstruidas o reelaboradas en el siglo XVII, siglos XVI, XVII, pagaron con el oro y la plata de México y de Perú, pagaron unos vitrales impresionantes que eran mandados a hacer en Bélgica. Y hay un gran reclamo de la misma población española en la península ibérica por que el reino y los distintos aristócratas fomentaran precisamente las industrias locales. Pero en gran medida viene también dada esta guerra contra los comuneros y esta guerra contra la burguesía, en donde se va a preferir fomentar talleres fuera de España antes que los internos. Y ustedes tienen a reyes como Carlos IV, ya al final de la colonia, de las colonias en América Latina, esto es 1780, 1790. Carlos IV va a intentar seguir el modelo, fomentar una burguesía entre las distintas colonias a través de escuelas de artes y oficios y a través de una serie de cosas, pero ya es demasiado tarde. O sea, hablamos de 1780. Cuando 1540, 1550, 1560, esto lo que están haciendo pues, es fomentar las industrias, pero en Bélgica, en Holanda, en parte de Alemania, en el norte de Francia, etcétera. ¿Por qué? Comprando, ¿no? Entonces, a veces los barcos casi ni se detenían, los barcos con oro y plata casi no se detenían en España, sino iban directo hacia el norte a pagar.
a pagar todas las cosas que habían comprado estos, las telas, ¿no? A veces incluso hacían las joyas y las cosas en el norte de Europa y luego iban de vuelta, ¿no? Hechas con oro de las minas de Perú o de las minas de México, ¿no? Sí, es muy impresionante. Algo que les recomiendo yo mucho, 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 mucho también, igual es algo muy, 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 muy extenso, ¿no? Pero hay un historiador muy interesante que es Fernand Braudel. Tiene este libro es El Mediterráneo en tiempos de Felipe II, donde realmente el personaje de toda la historia es el Mediterráneo, no es Felipe II. ¿No? Felipe II simplemente establece, digamos, como la fecha, ¿no? Y una de las tesis de Brodel es que el Imperio Español cae tanto por su extensión como por su burocracia y su falta su ausencia de industrias internas y cosas así, ¿no? Entonces, es algo, entonces se dedica él mucho a analizar eso, o sea, ¿por qué este imperio con ese poder tan grande, ¿no? Y estos, pues, yacimientos de todo, ¿no? O sea, ya oro, plata, pero pues tienen de eso, ¿no? O sea, cantidad de recursos ¿por qué cae? ¿No? Y pues realmente también es parte de la misma historia del Imperio Español que ya con Felipe II es como el ocaso del Imperio Español. El Imperio Español realmente como tal, así con su fuerza, solamente dura el siglo XVI. Ya para el siglo XVII ya cayó el Imperio Español. Ya los reinos poderosos es primero que nada Francia, y después Inglaterra, ¿no? Y Inglaterra se va a terminar de consolidar precisamente con ese matrimonio, con el de Guillermo III de Orange. Entonces, fíjense, nada más así, igual un poquito, nada más para esto, también otro acontecimiento histórico que es muy importante es en 1588, la destrucción de la flota invencible, ¿no? De esta flota naval que había enviado Felipe II para invadir Inglaterra. Y entonces Felipe II se endeuda como loco, ¿no? Para armar, llenar de cañones y llenar de soldados y de gente 200 barcos. Le dicen todos los capitanes, Felipe II no era bueno para la guerra, entonces le dicen todos los capitanes, tenemos que darle la vuelta por arriba, ¿no? No hay que cruzar por el Canal de la Mancha, hay que ir por arriba, pasar por Irlanda, por Escocia y bajar para entrar a Londres, ¿no? Por ahí. Y según Felipe II dijo, no, no, porque se van a dar cuenta y les vamos a estar advirtiendo y digamos, vamos a perder el fenómeno sorpresa, ¿no? Y pues sí, la sorpresa fue para el Imperio Español, pues porque los 200 barcos fueron destruidos por la tempestad. Y luego decía en Felipe II, bueno, pues yo los mandé a atacar a hombres, no a los elementos de la naturaleza, pero pues el caso es de que se quedó endeudadísimo, no solo no ganó, o sea, perdió, y lo que hizo fue que los ingleses tuvieran, pues nadie los tocara, ¿no? Y los ingleses, que eran un reino ahí perdido de Dios también, ahí en el norte, en una zona muy inhóspita, pues nadie ha tocado sus barcos. Entonces, de la noche a la mañana hay 200 barcos menos en el planeta, barcos grandes, ¿no? Que sirven para transportar cosas, pues ahora necesitan los otros barcos, ¿no? Que son los que tienen los ingleses. Entonces, eso es una de las cosas que va a ayudar muchísimo a que Inglaterra se posicione como un imperio, ya, bueno, como imperio como tal va a ser hasta el siglo XIX, pero pues es lo que va a permitir eso en el siglo XVII. Sí. Entonces, bueno, así podríamos, ¿no? O sea, a mí me parece que es muy interesante y es muy importante esto porque nos sirve para ubicar a los autores y para ubicar las problemáticas que ellos tratan de resolver. Entonces, volviendo a Spinoza, y ya para terminar con este contexto histórico de Spinoza, Spinoza crece en esas discusiones, entre esas discusiones sobre qué es ser judío, en esas discusiones entre la ortodoxia, que como decíamos estaba llegando de Venecia, o apoyada, pues precisamente, ¿no? Por la congregación que estaría ok. Entonces pregunta Brenda, en ese tiempo, ¿cuál sería el promedio de vida?
Pues sería más o menos como la misma vida de Spinoza. O sea, bueno, no, realmente el promedio de vida eran los 35 años en ese tiempo. Entonces, una persona, pues a los 15, 14, 15 años, ya estaban casados, ya tenían hijos, ¿no? Ya a los 28, 30 años ya eran abuelos, ¿no? Y a los 35 años, un campesino o alguien, pues era la edad, ¿no? En la que moría. Ya la persona que vivía ya 40 años, 50 años, ya era una persona ya que había vivido bastante. Los casos insólitos son, por ejemplo, Hobbes. O sea, Hobbes muere de 89 años. O sea, son casos. En general, la gente que se dedica a la literatura, a las letras, vive mucho más tiempo. ¿Por qué? Pues porque no está pues haciendo un trabajo físico fuerte, no están exponiéndose a enfermedades o al clima o cosas así por el estilo. Entonces Spinoza va a morir a los 44, que en ese tiempo pues, sería una edad ya grande, y muere de tuberculosis. Además, como pulía lentes, bueno, ahora les digo un poco sobre eso, ¿no? Ya para terminar un poco la vida de Spinoza. Eh, lo que tenemos también es que, bueno, Spinoza entonces crece en esta discusión, ¿no? Acerca de qué significa ser judío. Ya ahora se han descubierto a otros pensadores que muy cercanos, ¿no? A algunas de las ideas de Spinoza, pero Spinoza es el que pasó a la historia, sobre todo porque Spinoza tiene un contacto directo con muchas personas fuera de la comunidad judía. O sea, a diferencia de los otros judíos holandeses, que si bien tienen todas estas discusiones al interior, no salen fuera de la misma comunidad. En cambio, Spinoza sí, y de hecho se mantiene al margen. Cuando Spinoza se va a trabajar en esta empresa de importaciones y exportaciones, lo que va a tener es sobre todo también que conoce ahí a hijos de los burgueses más poderosos de la Holanda de su tiempo. Y estos se hacen amigos y son los que lo van a proteger durante su vida. Y estos lo van a estar protegiendo ¿de quién? De los calvinistas ortodoxos. Muchos de ellos son calvinistas, pero calvinistas tolerantes. Algunos de ellos ya se van a decir libre pensadores, o como les van a llamar ellos, los novadores, ¿no? Les gustaba a veces, bueno, usan a veces ese término en un sentido peyorativo, así como, ay, mira, los que traen las novedades, ¿no? O sea, los que van en contra de la tradición. ¿No? Entonces, estos son los que van a ser sus amigos. A Spinoza le hace una oferta, precisamente la comunidad sefaradita le hace una oferta económica para que se mantenga dentro de la comunidad, para que no se salga de la congregación, donde le ofrecían un dinero anual, él no tenía que hacer nada más que mantenerse ahí. ¿Por qué? Pues porque era un personaje importante por la cuestión de la familia, ¿no? Como protectores de la misma comunidad frente a los holandeses. Entonces, lo que no quieren es que se esté saliendo y que se esté yendo con los holandeses, ni mucho menos quieren que genere problemas. ¿No? Problemas reales a la misma comunidad. La comunidad no quiere que los expulsen, ¿no? Ya están contentos en Holanda, les gusta Ámsterdam, pues dicen, pues aquí ya nos queremos quedar, ¿no? Entonces, no quieren que haya esa nueva expulsión. Entonces, por eso también son muy rudos con sus propios, pues sí, pues con los otros judíos. Entonces, por ejemplo, empiezan a usar la comunidad sefaradita empieza a usar la excomunión como medio de presión. Entonces, a veces usan la excomunión, por ejemplo, pues porque uno le debía un dinero a otro y no le quería pagar. Ah, pues lo excomulgan, ¿no? Y le dicen, ahora te excomulgamos y hasta que le pagues, te volvemos a aceptar. Y no, pues llega el cuate y ahora le pagaba y ya lo regresaban ahí, ya, todos contentos y felices, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, hay un profesor de Spinoza que uno de estos profesores de la escuela, que tiene una serie de tesis también contrarias a la ortodoxia y en un momento dado lo excomulgan pero pues le dicen la única condición es que te desdigas, ¿no? Y ya con eso regresas otra vez a la congregación. Pero la excomunión es algo fuerte porque no es simplemente la cuestión de que te digan, oye, te quedas fuera, tienes que vivir fuera y tienes que buscarte un sustento fuera de esa comunidad.
Pero si estás tú en una comunidad en la que te has acostumbrado ahí, pues tú haces tus negocios, ahí recibes tu dinero, ahí compras tus cosas, tu comida y todo, o sea, y de repente te dicen, te tienes que ir fuera y te tienes que ir con los holandeses. Ahora los holandeses, pues búscate unos holandeses a los que les Profe, caigas bien y que sean buena onda y te vayan a apoyar, ¿no? ¿vivían Sí, en guetos? mira, curiosamente, ¿no? El término gueto es el término, es el nombre de la comunidad que recibe precisamente la zona donde vive la comunidad judía en Venecia. Y entonces ya, pero no es un término negativo en Venecia mismo, es simplemente como decir el barrio judío es el gueto. Ya después lo van a usar los nazis, sobre todo en este sentido negativo, peyorativo, ¿no? Para referirse a cierto lugar, y luego ya la cultura los va a reutilizar para referirse a distintas minorías y cosas así, ¿no? Entonces viven en un barrio que está destinado a ellos, pero no está cerrado. O sea, no hay murallas o no vengan como esa visión como si hay una puerta y de repente ahí los encierran. No, pues la gente ahí circulaba normal, ¿no? Pues tenían negocios y tenían, lo único es que sí está, de hecho sigue, todavía existe, o sea, si van ustedes a Ámsterdam, todavía sigue precisamente el barrio judío, está el lugar donde habría nacido Spinoza, sigue ahí la sinagoga, no la destruyeron los nazis. Ay, qué bueno que no la destruyeron, sigue la sinagoga. Esa sinagoga no la conoció Spinoza porque esa sinagoga es como de los ochentas, del siglo XVII, pero de los ochentas. No sé, es muy interesante también ver precisamente las distintas ciudades y los distintos lugares que quedan atrapados en el tiempo de su mayor bonanza económica. Entonces, pues, si ustedes van a Ámsterdam, van a ver una ciudad del siglo XVII. Que bien, está claro, está restaurada, está arreglada, está pintada y todo, pero es como su momento de máximo esplendor, de esplendor económico. Y lo mismo cuando ustedes ven, pues, por ejemplo, si van a Nueva York, pues van a ver una ciudad que sigue todavía esa bonanza económica y pues hay nuevos edificios a cada rato, ¿no? Tú dices, oye, aquí no había esto el año pasado, pues ahora hay otro, ¿no? Y así. Y nosotros igual tenemos aquí nuestros Frankensteins de ciudades, ¿no? Aquí en Ciudad de México y en otros lugares, ¿no? Pero bueno, volviendo entonces ya, entonces, nos quedan 13 minutitos, ¿no? Entonces, a donde quiero ir es que por ejemplo, de esta persona, ¿no? Este profesor que tuvo Espinosa, que los comulgan, pero entonces él decide disculparse, pero el castigo que le ponen no es un castigo terrible, él también no solamente daba las clases, sino que también era rabino. Y entonces le dicen, bueno, pues en el templo tienes que descubrirte la espalda, ponerte boca abajo en la entrada del templo, y cada persona de los feligreses, las personas que van al templo, te tiene que pisar. ¿No? Y entonces lo tienen que pisar todos y luego cada quien le tiene que dar un varazo en la espalda. Pues esta persona lo hace, pero al tercer día se suicida. ¿No? Y este tipo de cosas son las experiencias que tiene Spinoza de chico, o sea, las está viendo de su profesor, ¿no? Y probablemente leía ese templo, ¿no? No sé, no sabemos si Spinoza mismo le tocó igual pisarlo, ¿no? Pero son cosas que vive. Entonces, cuando Spinoza se hace de estos amigos, con ellos es que se mete a estudiar latín. Aprende latín muy tarde para estos estándares, para este tiempo. Él aprende latín cuando tiene 16 años, precisamente 17, es cuando empieza a aprender latín. Consideremos nosotros, y el latín de Spinoza no es muy bueno, y de hecho es fácil leer Spinoza en latín, a diferencia de, por ejemplo, leer a Leibniz en latín. O sea, Leibniz aprende latín a los 3 años de edad, o sea, ahí tiene un latín culto, bueno, o sea, digamos, un diccionario impresionante, ¿no? Necesitas para estar leyendo a Leibniz. En cambio, Spinoza es relativamente fácil. ¿No? ¿Por qué? Pues porque usa el latín de manera muy técnica, lo aprende tarde, muy apegado en gran medida igual al uso que hace Descartes, al uso que hacen los escolásticos, a los que él tiene acceso en ese momento, y luego lo reelabora y lo reformula. Eh, entonces, va a ser expulsado Spinoza de la comunidad, como no acepta este dinero, no acepta quedarse callado ni quedarse dentro de la comunidad. De hecho, Spinoza ya no vive en la comunidad, ya vive afuera, vive con los calvinistas.
lo que van a hacer es expulsarlo y está el edicto de expulsión, el Jerem, ¿no? La expulsión de Spinoza, pero también es bien rudo, o sea, porque lo que hace la expulsión es, como decíamos, no puedes tener vínculo, relación con nadie, o sea, no, él tiene dos hermanos todavía con vida, ¿no? Una hermana y un hermano, y no los puede ver, porque si los hermanos lo ven, entonces también los expulsan a ellos. ¿No? Ya había muerto su padre, su madre, su madrastra, ¿no? Ya parte de su familia ya había muerto, pero ahí están sus hermanos, pero no los puede ver, no puede verlos. Eh, y de hecho, en Ámsterdam, él sigue viviendo en Ámsterdam, va al teatro y afuera del teatro lo intentan apuñalar, ¿no? Un judío intenta apuñalarlo y entonces lo que cuentan los biógrafos de Spinoza, están las biografías de Spinoza ahí en el libro que le estoy poniendo ahí, el de Atilano Domínguez con sus traducciones. Spinoza deja colgado, bueno, lo que cuenta el biógrafo, ¿no? Es que Spinoza tenía colgado en su habitación la capa que llevaba en esa ocasión, cuando salió del teatro y lo apuñalaron, porque cortaron, ¿no? Rasgaron a la capa y entonces tenía ahí la capa para estar recordando en todo momento de lo que eran capaces de hacer los seres humanos, ¿no? Para que no confiara tanto en ellos, ¿no? Porque por su propia filosofía podía llegar a un momento en donde creía que todos eran buena onda, ¿no? Y entonces viera que no, pues no, había gente que lo intentaba matar. Entonces, Spinoza mantiene esa separación y algo que va a hacer también Spinoza es dedicarse a pulir lentes y a tratar de desarrollar una teoría de la óptica. Entonces estudia muy de cerca a Kepler, estudia a Galileo, va a estudiar distintas cosas para tratar de tener una mejor comprensión de los lentes y hace los lentes, pule lentes. Ahora, los lentes, pulirlos a mano, no era mano a mano, así, no a puro ojímetro, sino lo que hacían es ubican los tornos, ¿no? Los tornos estos donde se hacen las vasijas o los vasos y que están girando y dando vueltas, ¿no? Entonces, así funcionaba, ¿no? Ya se hacía estas cosas. Ahora, ya nada más para terminar, entonces, esta crítica que está haciendo la misma comunidad sefaradita a la ortodoxia judía de cuál es tu criterio para establecer qué es ser hijo de Dios, yo creo que es algo que mantiene Spinoza también a lo largo de toda su obra, ¿no? Si volvemos otra vez a aquello que estábamos nosotros leyendo precisamente a este texto, ¿no? De el inicio del Tratado Teológico Político, la crítica que hace Spinoza yo creo que va de la mano con esto, o sea, no es que les esté echando unos choros, sino yo creo que todo esto está relacionado, ¿no? Al menos así yo lo veo, ¿no? Espero que no esté en mi solipsismo, ¿no? Sino creo que pues, esto se ve ahí, ¿no? O sea, la cuestión es que ¿cómo resolvemos nosotros ese tema de la salvación, la superación de la finitud, con los elementos o las características que tenemos? Otra vez, ¿cuál es nuestro bastón? ¿A qué somos ciegos? ¿Dónde podemos nosotros o cómo le podemos hacer nosotros para encontrar nuestro camino? Y así, ¿no? Y así seguir. Entonces, la cuestión es otra vez el de cuando uno voltea a ver la realidad, cuando volteamos a ver qué hace la demás gente, la pregunta entonces cobra digamos, como estos términos de cómo intenta salvarse la gente. Y claro, también nos preguntamos, oye, ¿lo logran o no lo logran? Y lo que vemos, lo que ve Spinoza mucho a su alrededor es en principio esto, gente matándose en nombre de otra persona, cuando esa persona solo está buscando su propio orgullo. Entonces él lo ve pues, en los españoles o lo ve en los franceses, lo ve en los ingleses y lo ve en los distintos holandeses que están también ya defendiendo pues por ejemplo, pues al Orange, ¿no? A Guillermo III de Orange, ¿no? Entonces que lo están siguiendo. Entonces, es una pregunta importantísima, ¿no? Importantísima. Y no es una pregunta simplemente pues una pregunta del siglo XVII, ¿no? Y que se quedó ahí atorada, sino que es la pregunta por pues, el sentido de la vida, ¿no? O sea, ¿para qué vivimos, ¿no? ¿Para qué pues nos despertamos, ¿no? ¿Para qué pues pasamos el día, ¿no? ¿Por qué queremos ser licenciados en filosofía? ¿O por qué queremos hacer filosofía?
Eso para nosotros, pero si volteamos a ver a los demás, oye, ¿por qué hacen dinero, no? O por qué hacen estos trabajos, ¿no? ¿Cuánta gente escuchamos que dicen, por ejemplo, no sé ustedes, bueno, ya voy a empezar con mis debrayes ahí igual de terapia, ¿no? Pero no sé si han oído ustedes, pero hay gente que le preguntas, oye, ¿cómo estás? Y te van a decir, ay, pues persiguiendo el bolillo, ¿no? O persiguiendo la chuleta, ¿no? Yo qué sé, estas expresiones que uno dice, bueno, ¿y por qué hacen algo que no les gusta? ¿No? Claro, es muy fácil plantearlo, no es muy fácil decirlo, si es que, pero bueno, luego uno tiene hijos y luego tiene uno que pagar cosas y eso, y entonces dices, bueno, pues sí, sí entiendo por qué uno entonces persigue el bolillo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pero aún así sigue teniendo validez la pregunta, o sea, ¿y esto es todo lo que hay? Perseguir el bolillo y ya, ¿no? Ese es todo el sentido de lo que hay. Cuando se hacen esta pregunta en este tiempo en términos de salvación, yo creo que hay que leerla así, ¿no? El sentido de la vida, el sentido de mi vida, el sentido de la vida de los demás, o sea, lo que yo espero para mí, lo que yo espero para los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Y no pensarla solamente como una pregunta religiosa, porque justo en Spinoza deja de tener este sentido de religión. Algo que está intentando hacer Spinoza en este libro, imagínense, es 1670 y está intentando separar iglesia y Estado. Hoy por hoy, si vamos nosotros a ver Estados Unidos o vamos a ver los países musulmanes o incluso vemos nuestro propio país, ¿cuántos gobernantes no se basan en la Biblia o ponen ejemplos bíblicos o ponen ejemplos de las sus sagradas escrituras para apoyar su propio poder? No, no hablaba nuestro presidente del detente, ¿no? O sea, de distintas cosas, ¿no? Y un escapulario por ahí, cosas así. Entonces, Spinoza en 1670 está considerando que es fundamental tener un Estado laico. ¿Para qué? Pues para que la gente realmente alcance su salvación, ¿no? Entonces, no veamos esta salvación solamente como un concepto religioso. O sea, es incluso desde la perspectiva espinociana, es un concepto laico. O sea, de lo que se trata es de la superación de la finitud en vida dentro de esta vida. O sea, no en una vida después de esta vida, ¿no? Bueno, más o menos, creo. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Ya los dejo de mortificar con esto, pero yo creo que es muy importante la historia, ¿no? Ahora, como decíamos, no se trata entonces de encasillar a un autor y decir, bueno, ok, Spinoza escribió esto, pero pues esto era para su república o de su pequeña república holandesa del siglo XVII, pues ya no nos sirve, es más, esa república desapareció en ese mismo tiempo, ¿no? No, porque como decíamos, se trata de problemas acerca de la misma finitud humana y estos problemas pues siguen presentes, o sea, nosotros seguimos siendo seres finitos, ¿no? No es que seamos diferentes, ¿sí? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna cosa? Bien, si no tienen dudas, comentarios y eso, continuamos. Ya les puse yo ahí en el Google Classroom los pasajes que les recomiendo leer. Muy bien, Brenda, ok, muchas gracias. Los que les recomiendo leer para que continuemos entonces el próximo martes. Sí, entonces, muy bien, muy, muy bien. Entonces, cuídense mucho, ¿no? Ahí sigue el bicho, entonces tengan cuidado. Hasta pronto, profesor. Feliz semana. Nos vemos, Rafael, que estén muy bien. Muchas gracias, profesor. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Alejandra. Que estén muy bien.